En este video vamos a hablar del concepto de límite y de cómo calcularlo a través de un gráfico. El límite de una función f de x en un punto x sub 0 es el valor al que se acercan las imágenes, es decir, las y, cuando los valores de x se acercan al punto x sub 0. Veamos cómo aplicar esta definición en un gráfico. Tengo el gráfico de una función lineal en este caso y voy a calcular el límite para el punto 1, o sea que mi x sub 0 va a ser 1. Para poder calcular el límite voy a tener que acercarme a ese punto y ver qué sucede con las imágenes, es decir, con las y. Me puedo acercar por izquierda, entonces voy a empezar por los números más chicos a 1 y me voy a ir acercando a ese valor. Tomo el 0,5 y mi función ahí vale 1,8. Si estoy un poco más cerca, es decir, en 0,8, mi función cae en 1,6. Si me acerco un poquito más, fíjense que las y están bajando. Están bajando hacia el 1,5 aproximadamente. Entonces, cuando x tiende, es decir, se acerca a 1 por izquierda, la función se acerca a 1,5. ¿Cómo escribimos esto? Vamos a decir que el límite de x tendiendo a 1 por izquierda, para poder decir por izquierda le voy a poner un menos arriba al número, de f de x es igual a 1,5. Bien, ahora también me puedo acercar a 1 por el lado de los más grandes, es decir, por la derecha. Entonces, para el 1,4 mi función cae en 1,3. Para 1,2 mi función cae en 1,4. Si tomo una x más cerca, fíjense que la y está subiendo. ¿Y está subiendo hacia qué valor? Hacia 1,5 también. Entonces, cuando x tiende, es decir, se acerca a 1 por derecha, la función se acerca a 1,5. ¿Cómo vamos a escribir esto? Vamos a poner que el límite de x tendiendo a 1, y para poner por derecha vamos a poner un más arriba, de f de x es igual a 1,5. Si el límite de x tendiendo a ese punto, es decir, a x sub 0, por izquierda es igual al límite de x tendiendo a x sub 0 por derecha, vamos a decir que entonces existe el límite en ese punto. En nuestro ejemplo, como ambos límites coinciden, es decir, el que viene por derecha y el de izquierda, vamos a decir que existe el límite en x tendiendo a 1 y que su valor es 1,5. Si la función es continua, es decir, si la puedo trazar sin levantar el lápiz, voy a poder decir que el límite coincide con el valor de la función en ese punto. No olviden que el límite es lo que pasa con la función en las cercanías del punto, ¿sí? No lo que pasa justamente en el punto. Pero si la función es continua, la función en ese punto va a tener el mismo valor que el límite. Fíjense que acá para 1 la función está en 1,5, entonces ese es el valor de la función en el punto 1, que es 1,5, que coincide con el valor que me dio el límite. Si existe el límite, su valor es independiente de lo que ocurra con la función en el punto. Veamos un ejemplo. Aquí tengo una función que en el punto 2 presenta un salto. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque justo en el punto 2 tengo un punto vacío. Bien, ¿qué significa eso? Que la función en el punto 2 no existe. Pero eso no impide que yo pueda calcular el límite para x tendiendo a 2, porque el límite se calcula en las cercanías del punto, no en el punto. Entonces, para poder calcular el límite de x tendiendo a 2 de esta función, vamos a tener que calcular el límite por izquierda y luego el límite por derecha. Comencemos por el límite por izquierda. Me voy a acercar al 2, pero por los valores
más chicos. Entonces, fíjense, ahí me empiezo a acercar y observen que las y están subiendo. ¿Hacia qué valor? Hacia 3. Entonces el límite de x tendiendo a 2 por izquierda de f de x es igual a 3. Ahora vamos a calcular el límite de x tendiendo a 2, pero por derecha, es decir, por el lado de los más grandes. Comienzo a acercarme a 2 y observen que las y están bajando. ¿Hacia qué valor? Hacia 3 también. Entonces el límite de x tendiendo a 2 por derecha de f de x es igual a 3. Entonces, como el límite por izquierda y por derecha coinciden y es 3, voy a poder decir que el límite de x tendiendo a 2 de f de x es igual a 3. El límite de una función en un punto existe si y solo si los dos límites laterales existen y son iguales. Veamos qué sucede con una función por tramos. En primer lugar, quiero saber qué sucede con la función en el punto 1. Entonces, voy a pararme sobre ese punto y voy a tratar de alcanzar la función. Fíjense que cuando me paro en 1, alcanzo la función cuando y vale 3. ¿Por qué no frené en el primer punto? Porque el primer punto está vacío, es decir, que en él no existe la función. Si quisiera calcular el límite de x tendiendo a 1 de g de x, voy a tener que calcular primero el límite por izquierda y luego el límite por derecha. Comencemos calculando el límite por izquierda. Fíjense, me acerco al 1 por el lado izquierdo y fíjense que las y están bajando hacia 0,5. Entonces el límite de x tendiendo a 1 por izquierda de f de x es 0,5. Hago lo mismo por derecha y observen que las y están bajando hacia 3. Entonces el límite de x tendiendo a 1 por derecha de g de x me da 3. Como los límites laterales son distintos, voy a poder afirmar que no existe el límite de x tendiendo a 1 de g de x. Ese es el símbolo que utilizamos para decir no existe. Imaginemos ahora que nos piden que calculemos el límite de x tendiendo a infinito de g de x. Cuando x tiende a infinito, no está tendiendo hacia ningún valor en particular. El infinito es la idea de que un número es muy grande. Entonces, cuando x tiende a infinito, voy a tener que ir para el lado de los números más grandes. Si x tiende a menos infinito, voy a tener que hacer lo contrario. Voy a tener que ir hacia el lado de los números más pequeños. Entonces, voy a comenzar a ir hacia el lado de los números más grandes. Es decir, voy a ir cada vez más hacia la derecha. Fíjense que cuando voy cada vez más hacia la derecha, las y empiezan a subir. Entonces, quiere decir que el límite de x tendiendo a infinito de g de x también va hacia el infinito.